Shalom, shalom, Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a hacer un video para YouTube. Quizá lo cuelgue en Facebook, lo envíe. Y es sobre el divorcio de los evangélicos y los judíos. Más bien el que ha puesto el divorcio por lo que ha encontrado mal en los evangélicos cristianos son los judíos. O sea que el divorcio entre nosotros viene de lo que por lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento y algunas prácticas, ya que sabemos que el judaísmo en su totalidad, muchos llevan diferentes religiones aún mismo dentro de lo que es la Torá. Y uno de los versículos bíblicos que yo encontré es cuando Jesús en la cena, que era una cena que hacían todos los judíos en los tiempos de Pesaj, en esa fiesta, cuando Jesús se reúne con su discípulo, Él constituye o instituye y nos manda para que también recordemos la cena. Y Él, en el versículo que quiero enfatizar, es en Mateo 26-25, realmente, que es cuando Él levanta una de las copas, porque son 4 copas que se usaban en esos tiempos, o se usa en esa cena. Y Él dice que la bebamos cada vez que nos acordamos de Él, porque este es el nuevo pacto de su sangre derramada por nosotros. Luego, Pablo también quiere hablarle a los corintios, a los de Corintios que están ahí medio reverde, haciendo la cena del Señor o comiendo la cena del Señor de una forma mala. Y también les recuerda lo mismo, lo que él recibió del Señor, que levantó su copa y dice: tomad esto y hacedlo en memoria de mí, recordarlo tal, porque esta es mi sangre que derramo por ustedes, que este es el nuevo pacto. Hay algunas Biblias que lo han traducido como el Nuevo Testamento, así literalmente, pero si tú no entiendes y no lees, no te darás cuenta de lo que quiere arrastrar el escritor de esa denominación. Y una de las cosas que quiere hacer, enfatizar, es que es un Nuevo Testamento lo que Jesús vino a instituir cuando está muy lejos de la verdad. ¿Por qué lejos de la verdad? Porque Jesús no vino a hablar de letra. Lo primero que te puedo decir, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra no se escribió un Nuevo Testamento. No había letra. Él estaba hablando de algo simbólico espiritualmente. Jesús nunca habló de letra porque no existía el Nuevo Testamento. Ni Mateo sabía del Nuevo Testamento, porque Mateo estaba escribiendo a un grupo selecto de gente que hablaban hebreo. Luego, cuando Pablo escribe las cartas a los corintios, aunque se iban a leer en otras cartas, era fijo para los corintios. Entonces, ¿dónde vemos el divorcio de los judíos hacia los evangélicos cristianos? Está aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo en Latinoamérica, España, en toda parte se sabe que un testamento es hecho por una persona que antes de morir intenta ordenar las cosas para que cuando él muera se haga de la manera que él quiere. Y Pablo mismo dice que hasta que una persona no muera no hay remisión, o sea, no se puede hacer lo que es el testamento. Entonces, voy a girar un poco porque voy aquí conduciendo sin ningún peligro, aunque vean la cámara. Entonces, si nosotros vemos aquí, lo primero que necesitamos para ver un Nuevo Testamento o un testamento cumplido o la realización de un testamento es que el textador, el que textó, el que escribió su testamento, el que dividió, el que mandó a que se den las cosas, muera. Entonces, si tú le dices a un judío que es un Nuevo Testamento, está diciendo que Dios murió. Yo me río, porque yo nunca había llegado al punto de esto. Esto me llegó ayer porque estaba dando en London lo que es estaba enseñando sobre la cena. Y lo primero que aparece es que Jesús dice: esta es mi sangre, la cual derramo por ustedes. Ese es el pacto renovado. Ni es nuevo pacto, ni es Nuevo Testamento, sino renovado. Y expliqué en el video anterior que un pacto renovado, algo que se renueva, es algo que ya estaba hecho. Por ejemplo, yo tengo este coche donde voy, se lo presto a alguien, lo maltrata demasiado, y este coche le falta pintura, los asientos, batería y tal, pero la carroza es la misma. Yo no cambio el coche, sino que lo pinto, lo arreglo, lo limpio, le pongo batería, todo nuevo. Yo estoy renovando mi coche. Yo no estoy haciendo un nuevo coche. Es lo mismo que Jesús hizo. Jesús dijo: ¿qué pensáis? ¿Que he venido a abolir la Torá? ¿He venido a abolir las instrucciones que ya se ha dado? Pues no.
vuelvo a girar en el coche, no te preocupes que ahora se va a enderezar otra vez. Entonces nosotros decimos, otra vez voy girando, estoy llegando a casa, shalom. Entonces otra vez nosotros podemos entender que Jesús dice que yo no he venido a abolir las escrituras, ley, como dicen algunos, los mandamientos. No lo he venido a abolir, yo he venido a hacer que se cumpla. Entonces cuando nosotros vemos que la persona están hablando de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, está mal. Y esa autoridad, ¿de dónde tú la encuentras para decir que está mal? Vuelvo a girar un poquito más, señores. No se mareen, estoy llegando, estoy aparcando. ¿Dónde tú encuentras autoridad para decirlo? No es ni ninguna autoridad, no es nada del otro mundo, es solamente leer la Biblia y entenderla. Dice claramente que Jesús levantó la copa, o sea, una de las copas, y hizo la oración y explicó lo que tenía que explicar. Y cuando él explica esto, dice, esta es mi sangre, la cual derramo por ustedes. Este es el pacto renovado, ¿no? El nuevo pacto, mi sangre y tal. Nunca se habló de letra. Nunca se habló que se iban a encontrar estos libros, estas cartas y estos 4 libros y se iban a hacer en un Nuevo Testamento. No. El divorcio de los judíos hacia nosotros viene porque nosotros, los evangélicos, más que nadie, conocemos mucho el Nuevo Testamento, que es Brit Hadashah, el pacto renovado. Lo conocemos más que lo que es la Biblia en sí, lo que es el Antiguo Testamento, que fue donde Jesús vino a hacer que se cumple. Cuando yo te digo pacto renovado, viene siendo, como te dije lo del coche, en aquellos tiempos, si tú ves que este coche ya yo lo arreglé, que lo renové porque al que se lo presté me lo tenía dañado. Asimismo estaban las escrituras, los mandamientos de Dios dañados por personas que le estaban haciendo lo que era las tradiciones judías, la estaban cambiando, estaban haciendo todo lo que era tradición y estaban cambiando lo que era la Torá. Entonces, si tú analizas, esto no es revelación de allá del ultramundo, no, esto es Biblia, leerla, ahí está claramente. Nunca Jesús estaba pensando en un nuevo pacto, ni en un Nuevo Testamento, nunca en la vida, porque para hacer un testamento tiene que morir el que lo escribió. Y si Dios, el Hashem, el Eterno, como decimos, Jehová, fue el que escribió el Antiguo Testamento, quiere decir que Él murió entonces para hacer el Nuevo Testamento. Si hacer un Nuevo Testamento es cuando alguien muere, pues entonces Dios murió. Analiza esto. ¿Tu Dios ha muerto? No. Quien murió fue su Hijo en la cruz del Calvario, entregando su vida por ti, por mí, resucitó. Y no hizo un Nuevo Testamento, renovó el pacto que teníamos, renovó este coche que yo tengo, lo renuevo y lo pongo nuevo. Así que yo creo que esto no es tampoco para división ni nada, sino para saber por qué los judíos, que es donde nosotros estamos arraigados, la raíz de nosotros están divorciadas con nosotros los evangélicos. Y es porque hemos entendido mal la Biblia y hemos interpretado mal las escrituras. Y por eso no hemos divorciado. Hacemos tantas cosas de los judíos, pero no queremos otras. Diezmamos, bautizamos, hablamos del Antiguo Testamento, de la bendición, de los 10 mandamientos, pero cuando hablamos de la fiesta, cuando hablamos de cosas de Dios o de lo que le llamamos Antiguo Testamento, que no es Antiguo Testamento, sino que es la Torá, las instrucciones, las 613 leyes, las 700 mandamientos, nosotros deberíamos de reconciliarnos con la Biblia. No con los judíos, olvídate también ahora de los judíos. Reconciliarnos con la Biblia, leerla como manda la Biblia, no como nos las enseñaron a leer, porque una cosa que hay es doctrina que son brujería dentro incluso del evangelio, que te están haciendo leer lo que el otro entendió, no lo que dice la Biblia. Si tú hoy en día lees, no vas buscando interpretación, leer la Biblia como está, no como te la enseñaron para manipularte, vas a poder entender cosas que están ahí, estaban en tus ojos desde hace mucho tiempo y no lo entendían. Jesús no vino a hacer un Nuevo Testamento. Jesús vino a renovar el pacto que las doctrinas y las creencias y las tradiciones la habían dañado, y Él lo dijo claramente. Así que shalom, Dios te bendiga, Dios te guarde, shalom, urajo, shalom.